Bueno, pues buenas noches. Soy Fernanda. Creo que no pude estar para la clase presencial, pero grabé un pequeño video de las clases, de lo que iba a explicar. Espero que les ayude. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre lo que viene siendo las alteraciones de la cámara anterior y del ángulo iridio. Ahí hay un pequeño error de dedo, perdón. Bueno, pues entonces tenemos que recordar primero pues que lo que viene siendo el ojo se va a dividir en un segmento anterior que va a estar delimitado finalmente por lo que es el cristalino y un segmento posterior en donde vamos a encontrar ya lo que viene siendo el humor vitrio, lo que viene siendo la retina, la mácula y el nervio óptico. Es lo que generalmente vamos a evaluar cuando evaluamos el fondo de ojo. En el segmento anterior vamos a tener lo que viene siendo el iris, vamos a tener también lo que viene siendo la pupila, lo que es el cristalino, va a estar aquí la córnea, que viene siendo esta parte que está bombeada. Vamos a tener también lo que viene siendo un poquito de humor acuoso, en donde recordemos que este va a estar drenado por lo que viene siendo el conducto de Schlemm, que al final de cuentas va a llevar ese humor acuoso a lo que vienen siendo las venas ópticas y pues para que vaya siendo drenado y va a ser producido por lo que viene siendo los procesos ciliares, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente esta zona tiene que ser transparente con la finalidad de que pues se pueda ver adecuadamente. Esta transparencia puede verse disminuida o puede perderse con el acúmulo de proteínas, pueden ser en ocasiones de origen inflamatorio, como en el caso de la uveitis o del lipema. La obstrucción de circulación, de lo que viene siendo la circulación del humor acuoso, el drenaje, va a originar lo que viene siendo el aumento de la presión intraocular. Recordemos que la presión intraocular está normalmente entre de 10 a 20 milímetros de mercurio. Esta puede llegar a aumentar en casos extremos, en donde ya se considera una emergencia médica, hasta 60 a 70 milímetros de mercurio, como veremos un poquito más adelante. Bueno, pues aquí en este caso vamos a ver diferentes alteraciones. En el caso de la primera imagen, que viene siendo un momentito, perdón, como viene siendo esta, viene siendo lo que es la enfermedad de Wilson. Recordemos que en algunas de las cosas anteriores habíamos hablado sobre la enfermedad de Wilson, la cual se caracteriza por tener depósitos de cobre. En esta imagen podemos observar lo que viene siendo el anillo de Kaiser-Fleischer, que es este depósito, pues, cafezoso que vemos aquí en lo que viene siendo la orilla. Esto viene siendo depósito de cobre en el endotelio corneal. Después, en la imagen B, podemos observar lo que viene siendo el arco senil, que es este blanquecino, que también se conoce como gerontoxón. Recordemos aquí la palabra geronte, persona mayor. Lo que tenemos aquí viene siendo un hipema. El hipema viene siendo dado por lo que es el acúmulo de sangre en la cámara anterior. Aquí se puede ver claramente. También acá en lo que viene siendo el caso D y en el caso E son dos cataratas, nada más que en el caso D es una catarata, tiene una pseudoexfoliación que vienen siendo estas pequeñas espículas que están señaladas por las flechas, mientras que en el caso de la E es una catarata completa. Como ven, se observan bastante diferente una de otra. En el caso de la E no están esas espículas. Después, en el caso de la F, podemos observar lo que viene siendo la luxación del cristalino, en donde podemos ver aquí señalado entre las flechas lo que viene siendo el borde del iris y tenemos también aquí lo que viene siendo el ecuador del cristal. Vamos a hablar a continuación de lo que viene siendo el glaucoma. El glaucoma, como tal, va a originar lo que viene siendo una lesión irreversible del nervio óptico debido al aumento de la presión intraocular. Se va a clasificar en dos. La primera viene siendo la del ángulo abierto, que está aquí en la imagen superior, y la de ángulo cerrado, que está aquí en la imagen inferior. La de ángulo cerrado se considera una emergencia médica y algunos autores la manejan como si fuera un glaucoma agudo. Aquí en esta pequeña esquina podemos observar lo que viene siendo una imagen de un ojo normal. En el caso del glaucoma de ángulo abierto, esta viene siendo el tipo de glaucoma más frecuente, es dada por una obstrucción gradual, ya que van disminuyendo poco a poco los poros y por lo tanto, lo que viene siendo el cuadro clínico viene siendo
asintomático hasta que llega a un grado bastante avanzado para el paciente. Entonces aquí, por ejemplo, lo que tenemos aquí, esto viene siendo, por cierto, el ángulo de lo que vienen siendo las trabéculas, entonces esto poco a poquito se va tapando. En el caso del glaucoma de ángulo estrecho, va a suceder que va a haber un bloqueo pupilar, es decir, lo que se encuentra entre lo que viene siendo el cristalino y lo que viene siendo el iris. Entonces, algo va a ocurrir que va a hacer que esto tape de forma brusca este ángulo, entonces por lo tanto eso se considera de ángulo cerrado, ¿sí? Como va a desplazarse el iris va a bombarse hacia el frente y va a hacer eso lo que va a cerrar ese ángulo, va a bloquear de forma aguda ese trabeculado. Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de lo que viene siendo el glaucoma agudo o de ángulo estrecho. Como bloquea de forma repentina ese trabeculado, entonces la presión intraocular va a subir a niveles de hasta 60 a 70 milímetros de mercurio. El paciente va a requerir lo que viene siendo una visualización de halos iridiscentes, es decir, como si fuera en cierta forma, como cuando vemos un halo alrededor de algo que se ve como si fuera medio en arco iris. Va a verse el ojo rojo, el globo va a estar, o sea, el globo ocular va a estar endurecido debido a que la presión intraocular está elevada, va a haber mucho dolor en el paciente, va a haber disminución de la visión, va a haber midriasis, va a haber también lo que viene siendo náusea y vómito. Generalmente puede estar provocado por algunos fármacos anticolinérgicos o simpaticomiméticos, ¿sí? Aquí en este caso está refiriendo pues un paciente de 50 años que es hipermétrope y va a referir una disminución de la agudeza visual. Como vemos, el dolor está muy acentuado. Tenemos pues referir otra vez lo que viene siendo el globo endurecido por la presión intraocular elevada y lo que viene siendo la midriasis. También va a manifestar lagrimeo. El tratamiento de este tipo de glaucoma viene siendo a través de mióticos con la intención de evitar el cierre del ángulo. Va a ser betabloqueantes, va a ser el manitol o también lo que viene siendo la acetazolamida. Esto viene siendo utilizado para reducir la presión intraocular y también va a darse el uso de corticoides tópicos con la finalidad de reducir la inflamación. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que viene siendo alteraciones del cristalino. Recordemos que el cristalino es este pequeño lente, está sostenido en su lugar por algunos pequeños ligamentos y pues normalmente debe ser un lente transparente. Hay una alteración que creo que es conocida hasta cierto punto por la mayoría de nosotros, que es la catarata. La catarata se refiere a la opacidad de este lente. Si se fijan, aquí se puede observar en esta imagen, se observa como si fuera un pequeño punto opaco que se encuentra detrás de lo que es el iris. Está asociado generalmente a la edad, a la diabetes mellitus, al uso de corticosteroides, a colirios con corticosteroides y a traumatismos oculares, ¿sí? También otra alteración puede ser lo que es la subluxación. Recordemos que mencionamos hace poquito que el cristalino está sostenido en su lugar por unos pequeños ligamentos. Entonces hay ocasiones en las que hay debilidad en estos ligamentos y puede estar asociado a lo que viene siendo el síndrome de pseudoexfoliación, el síndrome de Marfan y la homocistinuria. Para empezar, pues recordemos que el síndrome de Marfan era un síndrome genético, el cual habíamos visto que estaba asociado también en ocasiones a lo que era una disección de la aorta. Son pacientes sumamente delgados. Hay un actor que tiene este síndrome, es el que ha dado vida al personaje del fauno en el laberinto del fauno. Entonces él está un poquito pues, propenso a esto. Recordamos que son pacientes que van a tener las manos muy largas. En el caso del síndrome de pseudoexfoliación, viene siendo un paciente que va a haber un acúmulo de cierto material en lo que viene siendo el borde de la pupila, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando se acumulan estas pequeñas escamas, puede a veces también dar problemas de lo que viene siendo el drenaje. También podemos tener alteraciones en el humor vítreo. El humor vítreo normalmente es bastante transparente. Va a haber ocasiones en las que va a haber un desprendimiento del vítreo, en donde vamos a encontrar lo que se conoce como miodesopsias.
el cual a veces el paciente puede decir como si fueran moscas volantes. Van a ser estas pequeñas estructuras blanquecinas que se observan aquí en- y el paciente puede ser que vea esto. Mientras tanto, en lo que viene siendo el hemovitrio, hemo, recordemos que procede del nombre de sangre, entonces, por lo tanto, esto va a deberse a lo que es la ruptura de vasos sanguíneos anormales. Puede ser, estos vasos sanguíneos anormales puede ser por diabetes mellitus o por algún tipo de traumatismo. Bueno, pues, entonces vamos a hablar ahora de la retina. Recordemos que la retina es esta pequeña membranita que se encuentra aquí y pues tiene sus alteraciones. Vamos a tener, por ejemplo, lo que viene siendo tres grandes grupos de alteraciones de retina. Una de ellas viene siendo vascular, como la que se encuentra acá abajo. Las alteraciones vasculares puede deberse a lo que viene siendo la trombosis de la vena central de la retina, la oclusión de la arteria central de la retina o retinopatía diabética. Tenemos lo que vienen siendo las alteraciones degenerativas, como se da en la degeneración macular. Esto suele estar asociado a lo que es la edad. La mácula, recordemos que es una pequeña depresión. Y vamos a tener lo que viene siendo también las alteraciones inflamatorias. En el caso de las inflamatorias tenemos la corioretinitis por toxoplasma. Recordemos que el toxoplasma es un parásito, el cual a veces está asociado, bueno, no a veces, más bien está asociado a lo que viene siendo el gato. Entonces, aquí en este caso podemos observar lo que viene siendo un toxoplasma provocándonos daño. ¿Sí? Hay alteración también como lo viene siendo el desprendimiento de la retina. Del lado izquierdo tenemos el ojo sano, la retina sana, si se fijan está, pues está adherida, ¿no? Y vamos a tener la alteración en donde puede haber una separación de lo que viene siendo la capa neurosensorial, como se observa aquí, del epitelio pigmentario. Entonces, por lo tanto, el paciente va a referir en estos casos lo que viene siendo fotopsias, que vienen siendo descargas súbitas de luces, es decir, va a haber como si fueran centellas, va a haber como si hubiera luces repentinas centelleantes en su campo visual, y también va a reportar nuevamente lo que vienen siendo las miodesopsias. Recordemos que serán las mosquitas volantes. Bueno, pues ya para pues prácticamente concluir un poquito más, vamos a hablar de las alteraciones del nervio óptico. El nervio óptico es importante tomar en cuenta que tenemos una porción intraocular, ¿sí? Esto se conoce como la papila. Aquí lo podemos encontrar, ¿sí? En el caso de la papila, esta va a ser observable en el fondo de ojo, como se ve en esta imagen. La forma normal es que sea redondeada, va a tener un pequeño anillo rosado y va a haber una pequeña depresión central que se conoce como la excavación fisiológica que señala aquí, que va a ser el lugar en donde están emergiendo los vasos. Vamos a tener dos bordes, el borde temporal y el borde nasal. En el caso del borde temporal va a ser el borde un poquito más nítido que en el caso del nasal. ¿Sí? Aquí se puede observar bastante bien, creo. Entonces, nuevamente aquí tenemos otra imagen de lo que viene siendo pues la porción intraocular normal o lo que es la papila normal. Tenemos aquí señalada lo que es la excavación fisiológica, lo que viene siendo la papila del nervio óptico. Tenemos acá lo que viene siendo el borde temporal, el borde nasal. Entonces, se fijan, aquí está el borde temporal mucho más definido que en el caso del borde nasal. ¿Sí? Entonces, eso va a ser siempre importante de tomar en cuenta cuando hacemos un examen de fondo de ojo. Vamos a tener alguno de los problemas, va a ser lo que es la edema de la papila. El edema, recordemos que es el acúmulo de líquido, generalmente, bueno, pues a veces puede ser inflamatorio, a veces no. En este caso, hablando del edema de papila, el libro hace la diferenciación entre edema de papila, en el hecho de que puede ser este unilateral, contra el papiledema, en donde habla de que es bilateral, ¿sí? El caso del edema de papila se va a dar pues porque va a haber una interrupción del flujo axoplásmico. ¿Y qué es el flujo axoplásmico? Bueno, pues el flujo axoplásmico viene siendo
el transporte axonal desde lo que vienen siendo los axones, que a través del líquido de los axones, que se conoce como axoplasma, hasta lo que viene siendo el cuerpo de la neurona. La obstrucción de este flujo puede ser dado por una obstrucción mecánica, por una obstrucción isquémica, por inflamación o por algunos tóxicos. Entonces, por lo tanto, si recuerdan, tenemos acá lo que venía siendo el borde temporal, el borde nasal. Entonces, vean cómo está aquí el borde. Ya se ve igual de borroso o igual de poco definido en ambos bordes. Recordemos que en el borde temporal tiene que estar más definido que en el borde nasal. Entonces, por lo tanto, va a darle esto un aspecto de botón, ¿sí? Va a parecer como si tuviera una sombra alrededor, por así decirlo. Puede estar asociado a unas pequeñas hemorragias en llama que estén acompañando a los vasos sanguíneos que se encuentran ahí. Y pues, no, pues recalca que la diferencia del edema de papila contra el papiledema es que el papiledema es bilateral, secundaria a una hipertensión endocranial. Aquí esta imagen tenemos lo que viene siendo el papiledema. Aquí tenemos ambos ojos. Si se fijan, está completamente perdida la nitidez de lo que es la papila. Vamos a tener, bueno, por último vamos a hablar de lo que es la atrofia de papila. La atrofia de papila, aquí nuevamente, esta imagen es una imagen normal de fondo de ojo y lo que es la atrofia de papila, ¿sí? Aquí esto, pues más que nada lo que quería señalar es, vean la diferencia de color, vean cómo se observa más pálido lo que viene siendo el nervio óptico, eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la atrofia de papila se va a dar por un daño en la capa de fibras nerviosas de la retina, un daño en el nervio óptico, daño en el quiasma óptico. Recordemos que el quiasma era esa estructura en forma de X, que el ojo derecho lleva el nervio hacia lo que era el lado izquierdo y viceversa, o de los tractos ópticos, cualquiera de esas estructuras. Entonces, por lo tanto, va a haber una pérdida progresiva de los axones, va a haber alteración en lo que viene siendo la glía. Recordemos que la glía eran las células nerviosas y esto nos va a dar como resultado lo que es la palidez del nervio óptico. ¿Se acuerdan de la excavación fisiológica, que era el lugar en donde salían los vasos sanguíneos? Bueno, pues la excavación puede ser que se encuentre agrandada, en cuyo caso se daría el diagnóstico de que es una atrofia glaucomatosa, o puede ser que se encuentre normal. En ese caso, tenemos que confirmar o descartar otras causas, como puede ser un papiledema crónico, como pueden ser tumores, ya sean cercano a cualquiera de estas estructuras, puede ser por una neuropatía óptica isquémica o desmielinizante. Recordemos que desmielinizantes que están afectados las células que producen la mielina, y traumática. Por último, ahora sí, habla de lo que es el síndrome de Foster. El síndrome de Foster-Kennedy va a darse o va a manifestarse como una atrofia y pérdida de visión unilateral. Sin embargo, el edema de la papila va a estar en el ojo contralateral y va a estar aunado a lo que es anosmia. Generalmente está causada por tumores conocidos como meningiomas del surco olfatorio, en el ala esfenoidal o en la región subfrontal, y va a ser siempre progresivo. Aquí las flechas están señalando pues nuevamente lo que es la pérdida de los bordes definidos, ¿no? Y pues lo que es la palidez del nervio óptico, ¿no? Aquí podemos observar en este caso, pues viene siendo un síndrome Foster-Kennedy, y como se observan, se puede observar aquí lo que viene siendo el tumor que está comprimiendo esta zona, ¿no? Eso es todo de mi parte. Gracias.